Buena tarde, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del programa INSABI Educación de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud del INSABI. Este programa contribuye a la actualización de conocimientos y desarrollo de competencias del personal de salud y a través de la educación continua repercute en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al seminario permanente de atención primaria de salud y más bienestar. Hoy nos acompaña la doctora Claudia García Morales. Ella es química, bióloga, parasitóloga por la Universidad Autónoma de Guerrero. También cuenta con una maestría en ciencias biomédicas, también por la UAGRO. Tiene un doctorado en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido entrenamientos para trabajar en laboratorios de bioseguridad nivel 2 y nivel 3, así como entrenamiento en biología molecular. Actualmente labora como investigadora de ciencias médicas en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, en la Ciudad de México, donde apoya en la logística de proyectos de investigación relacionados con la vigilancia de resistencia del VIH a los antirretrovirales y redes de transmisión. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha participado en diversas publicaciones de revistas indexadas de circulación internacional y en congresos nacionales e internacionales, dando entrenamientos en pruebas de resistencia del VIH a los antirretrovirales. También ha sido profesora invitada en programas de licenciatura, maestría y doctorado, y el tema del que nos va a hablar hoy es virus de la inmunodeficiencia humana, generalidades e importancias del diagnóstico temprano. Doctora Claudia, le cedo el micrófono y cuando usted quiera empezamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación para dar esta plática. Brevemente quiero hablarles primero. Perdón, no se mueve mi diapositiva. Un segundito. Voy a volver a compartir mi pantalla. Sí, doctora. Por favor, díganme si ven bien mi presentación. ¿Y si se movió la diapositiva? Sí, doctora, estamos en una imagen. Perfecto. Me parece. Bueno, muchísimas gracias. Me disculpo por el inconveniente. Les comento brevemente. Como bien la licenciada ya mencionó, yo laboro en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas. Nos encontramos dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En nuestro centro nos especializamos en trabajar y en dar atención clínica multidisciplinaria a las personas que viven con VIH-Sida. Se realiza también investigación clínica y básica. Entonces, esta es nuestra página de Facebook, por si en algún momento quieren seguirnos. La plática que les voy a decir es algo muy pequeñito de lo que realmente se hace en este centro. Constamos de aproximadamente 120 personas. Entonces, después de esta ligerísima introducción y promoción a mi centro, del cual estoy muy orgullosa, pasamos a lo siguiente. Pues bueno, primero vamos a hablar un poquito acerca de las generalidades del VIH. Y lo primero es que conozcamos cuáles son las formas de transmisión de este virus. Y pues bueno, la transmisión se da por contacto persona a persona con fluidos corporales que contienen este virus. Esta imagen es una imagen del boletín de SENSIDA de fines del 2022. Rápidamente vemos aquí cómo pues los fluidos en los que podremos encontrar al VIH son la sangre, fluidos vaginales, la leche materna, el semen, líquido preeyaculatorio. Las puertas de entrada de este virus al cuerpo humano pueden ser los ojos, la boca, puesto que son mucosas, la vagina, el ano y el pene. Existen 3 vías de transmisión principales: la vía sexual, la vía sanguínea y la vertical,
que consiste en la transmisión de una mujer embarazada a su bebé. También brevemente aquí nos mencionan cómo se puede prevenir el VIH. Todo esto lo vamos a tocar brevemente un poquito más adelante, pero bueno, es importante desde este momento ir considerando que esta es una enfermedad que se puede prevenir. Y la manera de prevenirlo es teniendo sexo seguro, usando condón, también utilizando profilaxis preexposición o lo que conocemos como PrEP, y también el que una persona diagnosticada se encuentre bajo tratamiento antirretroviral. Un poquito más adelante entraremos en detalle sobre esto. Así es que, bueno, hablaremos un poquito acerca de la epidemiología molecular a nivel mundial y en México. Como sabemos, la infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, lo que todos conocemos como SIDA, sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. En el para fines del 2021, la Organización Mundial de la Salud, o la UNAIDS, reportaron que había cerca de, poquito más de 38.4 millones de personas viviendo con VIH alrededor del mundo. También reportaron que hubo 1.5 millones de nuevas infecciones y poquito más de 500,000 de muertes. En este mapa que les estoy mostrando acá arriba, los colores más intensos nos están mostrando cuáles son esas zonas en las que hay una mayor proporción de personas que viven con VIH con respecto a la población general. Entonces, vean cómo las zonas más coloreadas se encuentran en África subsahariana particularmente. Como esta enfermedad es un grave problema de salud pública, pues un objetivo es combatirla. Y para ello, la UNAIDS ha establecido una serie de objetivos. Para esto, por ejemplo, para el 2030 se especifica que debe haber 95, 95, 95. En un momento hablaremos más de esto. Se espera que haya menos de 200,000 infecciones nuevas al año, menos de 200,000 muertes relacionadas con SIDA. Debe haber de 34 millones de personas viviendo con VIH y, bueno, combatir la discriminación hasta cero, lo cual ha sido sumamente complicado. Bueno, ahora, ¿qué nos referimos con esto del 95, 95, 95? Que son los objetivos primordiales para poder acabar con esta epidemia para el 2030. Esto implica que del total de personas que tienen VIH, el 95% debe saber que tiene VIH. Y de estos, el 95% debe estar tomando tratamiento antirretroviral. Y a su vez, de estos, el 95% debería de estar con carga viral suprimida, es decir, a niveles indetectables. Un poquito más adelante hablaremos también de esto. Estos serían los objetivos ideales que se esperan cumplir para el 2030. Sin embargo, ¿cómo nos encontramos actualmente? Estos son datos también del 2021, en donde vemos que del total de personas estimados que viven con VIH a nivel mundial, el 85% conoce su estatus. De estos, el 88% está tomando tratamiento antirretroviral y de estos, el 95% se encuentra con carga viral suprimida. Pero bueno, ¿cómo nos encontramos aquí en México? Pues en México el primer caso documentado de VIH se reportó por ahí de 1983. Se ha determinado que la prevalencia en adultos, es decir, en personas entre 15 y 49 años, es de 0.38%. Y en estas tablitas que les estoy mostrando aquí del lado izquierdo, se refieren a la cantidad de personas que fueron reportadas en el Registro Nacional de Casos, personas viviendo con VIH. Entonces pueden ver que más de 220,000 personas se encuentran vivas aquí en México viviendo con VIH. El 80%, poco más del 80% corresponden a hombres.
En esta gráfica de en medio les estoy mostrando qué tanto está contribuyendo cada uno de los estados al total de personas que viven con VIH en el país. Entonces vean cómo hay algunos estados que están liderando este número de casos, particularmente representado por la Ciudad de México, seguido por el estado de, perdón, primero la Ciudad de México, seguido del Estado de México, Veracruz, y luego le siguen varios otros estados. En este mapita del lado derecho les estoy mostrando la proporción de casos del 100% a nivel nacional. Entonces vean cómo la mayoría de los casos se concentran en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Que incluye justamente la Ciudad de México, al Estado de México, Morelos, Puebla principalmente. Y bueno, pues, ¿cómo nos encontramos con respecto a este 95, 95, 95? Desafortunadamente, en México nuestra mayor deficiencia es en el diagnóstico. Entonces, vean que para el 2021 se estimó que había 360,000 personas viviendo con VIH en el país, de los cuales solamente el 67% conocían su diagnóstico, sabían que tenían VIH. De estos que sabían que tenían VIH, el 92% estaban tomando tratamiento antirretroviral y de los que estaban tomando tratamiento antirretroviral, el 89% tenían cargas virales indetectables, es decir, tenían el virus controlado. Pero bueno, digamos que esto suena bastante alentador, sobre todo considerando la proporción de personas que están en tratamiento y la proporción de personas que tienen supresión viral. Sin embargo, si usamos siempre como denominador la cantidad estimada de personas que viven con VIH, es decir, las 360,000 personas, vean cómo pues estos porcentajes se reducen considerablemente. Esto se traduce con que de cada 10 personas en México, solamente 7 saben que tienen VIH. Y de esas 10 personas, solamente 6 están tomando tratamiento antirretroviral. Y 5 de 10 son las que mantienen las cargas virales suprimidas. Entonces, pues como vemos claramente, pues en nuestro país la mayor deficiencia en cuanto a la lucha contra el VIH-Sida es el diagnóstico, ¿no? De ahí el objetivo de esta charla, de por qué es importante hacer un diagnóstico de VIH y sobre todo un diagnóstico temprano. Pues bien, ahora hablemos un poquito acerca del agente causal, ¿no? Sabemos que el virus de la inmunodeficiencia humana es el causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo que todos conocemos como SIDA. Este virus se identificó por ahí de 1983 a 1984. Es un virus que pertenece a la familia de los retrovirus, al género lentivirus. Es un virus envuelto y esférico de 100 a 120 nanómetros de diámetro aproximadamente. Aquí en el centro les estoy mostrando una caricatura de cómo se representaría este virus. Su genoma son 2 cadenas de RNA de sentido positivo de 9.8 kilobases aproximadamente y su principal célula blanco son los linfocitos TCD4 positivos, que son células muy importantes para nosotros por cuestiones inmunes. Este virus, como muchos otros retrovirus, se caracteriza por tener 3 genes principales. El gen GAG, que codifica para las proteínas de la envoltura, el gen EMF, que codifica para las proteínas de superficie, y el gen POL, que codifica para 3 enzimas que son sumamente importantes para el ciclo de replicación de este virus. Estas enzimas son la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa. Aparte de que estas enzimas son sumamente importantes para el ciclo de replicación, veremos un poquito más adelante que son el principal blanco de la terapia antirretroviral. Esto lo tocaremos un poquito al final de la charla. Y bueno, este virus
es uno de los más variables conocidos. Aquí del lado izquierdo les estoy tratando de esquematizar la variabilidad de este virus comparado con otros virus. Entonces, vean cómo el VIH es más variable que el virus de la influenza, que el SARS-CoV-2, que son virus de RNA, y más variable que el virus de la hepatitis B. Es un ejemplo de virus de DNA. Para ponernos más en contexto, quiero que observemos esta imagen que a mí me gusta muchísimo utilizar cuando hablamos de variabilidad de este virus. Vean cómo del lado izquierdo podemos ver ahí unas, llamamos ramitas, lo que vemos representados aquí son árboles filogenéticos. Entre más largas se vean esas líneas, quiere decir que hay más variabilidad. Entonces, quiero que observemos cómo el virus de la influenza, que es considerado uno de los más variables, se compara, la variabilidad de este virus en un año se compara con la variabilidad que puede tener el VIH en una persona que tiene 6 años de haber contraído la infección. Entonces, vean que es muy equivalente, ¿no? La diferencia es que en el virus de la influenza estamos viendo esta variabilidad a nivel mundial, mientras que en el VIH la estamos viendo en una persona que lleva 6 años con la infección. Entonces, vean cómo también la variabilidad en una ciudad, por ejemplo, en este caso estamos viendo Ámsterdam en 1991, cómo esa variabilidad va incrementando. Y por supuesto, la variabilidad dentro de un país, ¿no? Cómo esto es cada vez más grande. Esta variabilidad del VIH se debe a varias cosas. 3 de las más importantes son las que les voy a mencionar a continuación. Una es que este virus tiene una alta tasa de mutación. La transcriptasa reversa, que les decía que es una enzima importante en el ciclo de replicación, comete de 1 a 10 errores por genoma en cada ciclo de replicación. La otra es que este virus tiene una altísima tasa también de replicación, en donde se sabe que puede haber más de 1,000 millones de nuevos viriones por día. Por otro lado, también, este virus tiene una altísima tasa de recombinación. Se sabe que pueden ocurrir de 2 a 3 eventos de recombinación por genoma en cada ciclo de replicación. Digamos que estas son las características principales de por qué el VIH es muy variable. Hay otras que contribuyen en menor medida. Y entonces, pues ya que vimos que el VIH es uno de los virus más variables conocidos, entonces vemos que el VIH se clasifica en tipos. Sabemos que existe el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. El VIH tipo 1 es el que causa más del 90% de las infecciones a nivel mundial, está ampliamente distribuido. Y a su vez, se clasifica en grupos. Existen 4 grupos del VIH tipo 1, que son el grupo M, que es el más diseminado también a nivel mundial. El 95% de las infecciones son causadas por este grupo. Y el grupo N, el grupo O y el grupo P, que se encuentran generalmente más restringidos a la zona central de África. Como les decía, el grupo M es el más prevalente a nivel mundial, el más distribuido, y por lo tanto también se clasifica en subtipos. Entonces, existen subtipos desde la A a la K. Y a su vez, estos subtipos también algunos de ellos pueden clasificarse en subtipos. Por ejemplo, el subtipo A se clasifica en subtipos del A1 a la 5, así como el F en F1 y F2. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, este es un virus que tiene una altísima tasa de recombinación. Entonces, hasta el momento se han identificado 132 formas recombinantes circulantes, es decir, son virus mosaico que se han identificado en 3 diferentes sitios no relacionados a nivel mundial.
Asimismo, se ha perdido ya la cantidad ya son incontables la cantidad de formas únicas recombinantes, es decir, virus únicos que solamente se encuentran en una sola región o en una sola persona y no se han vuelto a encontrar en ningún otro lado. En esta gráfica lo que les estoy mostrando es cómo el grupo M, que les decía que es el que más se distribuye a nivel mundial, cómo se encuentra, ¿no?, a nivel mundial. Entonces vean cómo cada color corresponde a un subtipo diferente y el tamaño del círculo significa la proporción de personas con respecto a la población general que vive con VIH. Entonces vean que los círculos más grandes se encuentran particularmente en África y principalmente en África subsahariana, donde si nos basamos en el color vemos que el subtipo C es el más prevalente en esa región. Por otro lado, vemos que en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, el subtipo más prevalente es el B. Esto mismo hemos encontrado aquí en México según estudios realizados en nuestro centro. Algo que también vale la pena mencionar de este mapita es que vean cómo en el centro de África, como les había mencionado, es donde hay una gran variabilidad de estos virus y esto está bastante relacionado con el hecho de que esa fue la zona en donde se originó este virus, ¿no?, por transmisión de primates no humanos a humanos. Y bueno, ahora pasando al ciclo de replicación de este virus, pues su ciclo consta de múltiples pasos. Rápidamente, pues vemos como este virus que está circulando en el plasma o en la sangre, a través de sus proteínas de superficie, se une a las moléculas CD4 de las células inmunes, en este caso los linfocitos TCD4. Luego, bueno, esta molécula CD4 funciona como receptor para este virus. Posteriormente, se une a un correceptor, que en este caso puede ser CCR5 o CXR4, que también son proteínas celulares que naturalmente tienen una función específica para nosotros, pero bueno, en este caso el VIH lo utiliza como correceptor. Después de esta unión, del virus a la superficie de la célula ocurre la fusión de membranas. Luego de esta fusión ocurre la descapsidación del virión y entonces el genoma viral y muchas otras proteínas son liberadas al citoplasma de la célula, en donde ocurre la transcripción reversa. Como les decía, este es un paso bastante importante en el ciclo de replicación. La transcripción reversa consiste en que ese genoma de RNA que trae el virus es convertido en DNA por acción de la enzima transcriptasa reversa. ¿Y por qué necesita ser convertido? Pues porque una de las características de los retrovirus es justamente llevar a cabo este paso en su ciclo de replicación. Y lo requieren porque estos son virus que requieren integrar su genoma al genoma de las células hospederas, que es justamente el siguiente paso en el ciclo de replicación, la integración. Entonces, una vez que se ha sintetizado ese DNA viral, es transportado junto con un montón de proteínas al interior del núcleo de la célula. Esta integración del genoma viral al genoma de la célula hospedera es llevado a cabo por una enzima que se llama integrasa, que les decía que también es bastante interesante, bastante importante en el ciclo de replicación. Este es un paso importantísimo también en el ciclo de replicación del VIH. ¿Por qué? Porque pues resulta que así es como se genera el reservorio viral. Un poquito más adelante hablaremos del reservorio viral. Lo que quiero adelantarles aquí es que el hecho de que se genere el reservorio es una causa, es una de las principales causas de por qué el VIH no se ha podido curar hasta el momento.
Bueno, una vez que se llevó a cabo la integración del genoma del VIH al genoma de la célula hospedera, entonces el virus se adueña por completo de la maquinaria de la célula para llevar a cabo sus siguientes procesos en su ciclo de replicación. Entonces, pues se lleva a cabo la transcripción de los genes, se traducen a proteínas y luego se lleva a cabo el ensamblaje de las partículas virales. Todas ese conjunto de proteínas, incluido el genoma viral, que otra vez es RNA, es transportada hacia la superficie de la célula infectada y ahí el virus suele salir por gemación. Después esta partícula viral es liberada, pero es importante mencionarles que este virus que se libera de la célula infectada es un virus inmaduro. Y este virus inmaduro, por lo tanto, es incapaz de infectar a nuevas células. Por eso, para promover la maduración de la partícula viral, es importantísima la acción de la enzima proteasa, que les decía que también es importante o que es otro de los blancos principales de la terapia antirretroviral. Y bueno, ahora, respecto a la historia natural del VIH, quiero mencionarles aquí. Hay dos parámetros clínicos que se utilizan y que son muy importantes para dar seguimiento a la infección por VIH. En este caso, a las personas que viven con VIH, se les hace el conteo de linfocitos TCD4 en sangre total. El objetivo de esto es ver qué tan deteriorado o qué tan bien todavía se encuentra el sistema inmune en una persona que vive con VIH. Por otro lado, se mide también la carga viral, que se mide en copias de RNA viral por mililitro de plasma. Y esta es la cantidad de virus que están circulando en el plasma de la persona que vive con VIH. Entonces, utilizando estos dos parámetros sumamente importantes para el seguimiento clínico, la infección por VIH se clasifica en 3 etapas. La primera es la etapa aguda. Esta etapa aguda ocurre en los primeros 3 a 6 meses de que se adquirió la infección y se caracteriza por un pico en la replicación del virus, que está marcado aquí en la línea roja. Asimismo, se ve una disminución muy drástica en el conteo de linfocitos TCD4 que pueden ustedes ver aquí en esta línea azul. Este incremento, este pico en la replicación viral y esa disminución en el conteo de linfocitos TCD4 usualmente coincide en cierta proporción de personas con una serie de síntomas que se les denomina síndrome retroviral agudo. Los síntomas de este síndrome retroviral agudo son muy similares a los de la gripe o a los de la mononucleosis infecciosa. Por eso es que muchas veces se confunde esta sintomatología con cualquier otra infección aguda, como justamente la gripe, y no se llega a sospechar que la persona puede estar cursando ya con una etapa aguda de la infección por VIH. Esta sintomatología, como les mencioné, pues no la presentan todas las personas, solo cierta proporción. Esa proporción, según los estudios que se verifiquen, pues puede variar desde el 50 a un 70%. Luego, después de la etapa aguda, viene la etapa crónica, que también se le conoce como latencia clínica. Esta etapa se caracteriza porque aparentemente hay un control en la replicación viral, que puede durar años, de 1 hasta 8 a 10 años aproximadamente. Además, también se caracteriza porque esa caída en el conteo de linfocitos TCD4 ya no es tan drástica
como se observó en la etapa aguda. Sin embargo, el conteo de linfocitos TCD4 sigue decayendo a lo largo de los años. Entonces, sin embargo, pues bueno, en esta etapa crónica o de latencia clínica, usualmente no se presentan síntomas. La mayoría de los síntomas, otra vez, se llegan a presentar ya en la etapa de SIDA. Esta etapa de SIDA se caracteriza porque justamente el sistema inmune ya está muy deteriorado y entonces el conteo de linfocitos TCD4 está muy, muy bajo. Y por otro lado hay un disparo en la replicación viral. En esta etapa de SIDA, suelen ocurrir una grandísima cantidad de infecciones oportunistas. Principalmente esas infecciones que no darían en una persona, que no aparecerían en una persona que es competente inmunológicamente. Entonces, algunas señales de SIDA, pues, o que nos podrían dar la sospecha de que es una persona que tiene VIH es que sí presentan fiebre, debilidad, adelgazamiento, y clínicamente si se observa que el conteo de linfocitos TCD4 es menor a 200 células por microlitro de sangre total. Asimismo, pues por una gran cantidad de infecciones oportunistas. Esta historia natural, obviamente, es como ocurriría si una persona no toma tratamiento antirretroviral, del cual hablaremos un poquitito más adelante. Pero bueno, hay una cuarta etapa, bueno, a mí me gusta llamarle cuarta etapa, aunque realmente no es reconocida como tal. Y esta etapa es conocida como etapa o fase de eclipse. En esta fase justamente ocurre los primeros días de la infección, antes de que haya siquiera cualquier signo o síntoma que nos haga sospechar que una persona tiene VIH. No hay manera de hacer diagnóstico en esta primera fase de la infección por VIH. Sin embargo, el virus ya se encuentra en el organismo de la persona. Sin embargo, esta etapa es bastante importante e interesante porque es aquí donde ocurre básicamente todo. Esto quiere decir que en esta etapa es cuando ocurre la diseminación del virus desde el sitio local en donde entró hacia todos los órganos. Y además es en esta etapa en donde se establece el reservorio. Entonces, en esta imagen que les estoy mostrando es nada más para ejemplificarles rápidamente cómo, en cuántas horas, en cuántos días, este virus se puede localizar desde el sitio en el que entró. Por ejemplo, aquí se está ejemplificando el cervix. Entonces, vean cómo pues en las primeras horas el virus logra cruzar la barrera, entrar al tejido y ahí empieza a replicarse en las células locales. Después estas células locales empiezan a producir virus y muchas de ellas viajan hacia los nódulos linfáticos locales y después de esto se empieza a diseminar al resto de los órganos y en todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros ya vemos indicios del virus, que usualmente es después de los 7 a 10 días, es porque el virus ya se encuentra en todo el cuerpo, ya se estableció el reservorio viral y por lo tanto, pues digamos que ya no hay marcha atrás, ¿no? El virus ya se encuentra dentro del cuerpo de una persona. Y ahora, en cuanto al reservorio viral, ¿qué es el reservorio viral? Pues son células infectadas que no producen activamente partículas virales, pero cuando se interrumpe el tratamiento, esto es hablando de personas que toman tratamiento, tienen la capacidad de restablecer la carga viral.
Entonces, en esta imagen les estoy mostrando más o menos cómo es que se genera el reservorio. Este virus entra a una célula y usualmente infecta células activadas, pero también en menor proporción puede infectar células que están en reposo. O por otro lado, estas células que fueron infectadas porque estaban activadas, después pueden pasar a un estado de reposo. Entonces, así es como se genera este reservorio, porque estas células son células de vida larga, de vida muy larga, y por lo tanto pueden permanecer por mucho tiempo en el cuerpo sin que haya manera de identificarlas, y tampoco el sistema inmune es capaz de identificarlas. Ahora, desde cuándo se puede establecer el reservorio, ya lo vimos. Según estudios, en primates no humanos, a partir de los 3 días ya se puede encontrar en el tejido linfoide asociado a intestino, es decir, en los intestinos, y en los nódulos linfáticos se puede encontrar a partir de los 4 días. Entonces, como decíamos, o sea, el reservorio se establece desde los primeros días de la infección, aun cuando no somos capaces de ver el virus circulando en el plasma o en la sangre. ¿En dónde podemos encontrar al reservorio? Pues en una gran cantidad de órganos, así como en diversos tipos celulares y, bueno, por supuesto, integrado al genoma de las células que fueron infectadas. Decíamos particularmente los linfocitos TCD4, que fueron infectados cuando estaban activados y después pasaron a un estado de reposo. Ahora, ¿qué tan grande es este reservorio? Pues en realidad estudios han indicado que es bastante pequeñito. O sea, muchos virus pueden llegar a integrarse al genoma de la célula que infectaron, pero no todos ellos posteriormente son capaces de replicar, porque muchos de ellos tienen muchos defectos al momento de integrarse. Recuerden que mencionamos que la enzima que transcribe el genoma de este virus, la que convierte el RNA viral en DNA viral para ser integrado, comete muchísimos errores. Entonces, esos errores ocurren durante la retrotranscripción y entonces el virus que se va a integrar a la célula puede ya ir muy defectuoso. Sin embargo, por muy pequeñito que sea el reservorio, es decir, por muy poquititas células que tengan virus intactos capaces de replicar, eso es suficiente para que este virus no pueda ser eliminado del cuerpo humano hasta el momento. Y bueno, hasta aquí fue la parte de generalidades del VIH. Ahora pues vamos a pasar a la parte del diagnóstico. Y brevemente, pues como ya habíamos mencionado, la falta de diagnóstico es nuestro principal problema aquí en México, ¿no? Ya vimos que solamente 7 de cada 10 personas que tienen VIH en México, solo 7 saben que tienen VIH. Pero eso no es todo. Resulta que también en México tenemos un diagnóstico muy tardío. Es decir, personas que llegan en etapa de SIDA. Cuando se les diagnostica la infección, ya están en etapa de SIDA. Y como dijimos, pues para definir la etapa de SIDA, uno de los criterios es que tengan conteos de linfocitos TCD4 menores a 200 células por microlitro de sangre total. Entonces, vean cómo esto pues, es diferente en cada uno de los estados. Esto de aclararles son cifras que se van moviendo, porque esto lo obtuve del boletín de Sencida, el último boletín de Sencida. Entonces, cada trimestre, que es cuando salen estos boletines, estas cifras se van modificando, se van moviendo ligeramente. Sin embargo, pues es importante que veamos cómo pues todavía en todo el país, en la mayoría de los estados, hay una gran cantidad de personas que llegan con conteos de linfocitos TCD4 menores de 200. Y bueno, eso es un claro ejemplo de que en México no solamente
tenemos deficiencias en el diagnóstico, sino que también el diagnóstico se está haciendo de una manera muy tardía. Es decir, si pensamos en la gráfica de la historia natural de la infección, pues quiere decir que estas personas que llegan con conteos de linfocitos TCD4 de menos de 200 células, pues han pasado muchísimos años desde que adquirieron la infección por primera vez. Ahora, ¿a quién se les debe de ofrecer una prueba para el diagnóstico de VIH? Según las guías de la Organización Mundial de la Salud, es que en poblaciones donde la prevalencia es baja, considerada baja en México, recordemos que la prevalencia en adultos es de 0.38%, pues aquí a quién se les debe de ofrecer una prueba para VIH, pues sería a los adultos y a los adolescentes y niños que se presenten a la atención clínica con signos y síntomas que lleven a sospechar, que nos hagan sospechar que esta persona podría tener VIH. Por ejemplo, una persona que llega a la atención que tiene tuberculosis o que tiene hepatitis B o C o que tiene cualquier otra infección de transmisión sexual. También se les debe de ofrecer a niños que estén expuestos al VIH, por ejemplo, aquellos que tengan a una madre VIH positiva, aunque sean asintomáticos. Se les debe de ofrecer también a ellos la prueba. Bueno, no a ellos, pero sí a sus tutores o a sus padres. También se les debe de ofrecer a poblaciones clave y a sus parejas. ¿Quiénes son las poblaciones claves en México? Pues usualmente son hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores del sexo, usuarios de drogas inyectables particularmente. Y bueno, también se les debe de ofrecer a todas las mujeres embarazadas. Hay una serie de principios universales para hacer el diagnóstico del VIH. Y según las guías de la Organización Mundial de la Salud, se deben de garantizar las 5 Cs. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se debe de, la prueba se debe de ofrecer a las personas, pero no se puede hacer si no hay consentimiento de la misma. El consentimiento lo tiene que dar forzosamente la persona a quien se le va a hacer la prueba, o bien el consentimiento puede darlo algún familiar en caso de que la persona esté incapacitada, pero nadie más puede darlo. Si no hay consentimiento, no hay prueba. También se debe de garantizar la confidencialidad de los datos de la persona que se está haciendo la prueba. También es necesario que se le dé una consejería a la persona, formas para prevenir la infección o de cómo cuidarse en caso de que ya tengan la infección. También se debe de garantizar que los resultados que se le están dando a la persona sean correctos. Aquí no se vale cometer errores. Y por último, que aquellas personas que sean diagnosticadas se les ligue a los servicios de atención, ya sea para el tratamiento o para el seguimiento, pero no solamente a las personas que salen positivas, sino a las que salen negativas también se les debe de ligar a los servicios de prevención. Sabemos que pues hay una gran cantidad de barreras que no permiten que en México la detección del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual sea oportuna. Estos son unos datos que también obtuve del boletín de Censida, el más reciente, en donde se les preguntó al personal de salud de los CAPACITs y de los SAIS, adelantito hablaremos de esto, de cuáles creían ellos que eran las barreras de por qué las personas no acudían a hacerse una prueba para la detección de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, vean, en esta gráfica les estoy mostrando las principales respuestas del personal de salud. Y las principales respuestas fue que la población en general desconocía
los riesgos de transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, y por lo tanto no se consideran población de riesgo o no nos consideramos población de riesgo. Por otro lado, también consideraron que hace falta la participación de la sociedad civil. Y por último, es que mucha gente desconoce de cuáles son los beneficios de hacerse las pruebas. Y bueno, como vemos en esta gráfica, la mayor cantidad de personas dijeron que era una suma de todas las anteriores. Ahora, ¿qué opinó la población general? Fue en ese mismo estudio piloto que se realizó de septiembre a octubre del 2022. Vean que más de la mitad de las personas que respondieron esta encuesta eran mujeres. Sin embargo, si recordamos la proporción de hombres, mujeres que viven con VIH en México, el 80% son hombres, 20% mujeres. Sin embargo, vean que pues al menos en esta encuesta las mujeres fueron más participativas. Entonces, una gran proporción de las personas encuestadas dijeron que la falta de diagnóstico se debía a que desconocen a dónde ir a hacerse la prueba. Vean, el 50% de las personas no saben a dónde hacerse la prueba. Otra proporción del 10% más o menos dijo que sí sabían, pero les quedaba lejos ese sitio de diagnóstico. Otra proporción menor dijo que el personal de salud no les ofrece la prueba. Recordemos que ese es un factor también importante. El personal de salud debe de ofrecer la prueba a quienes cumplan con el criterio. Y más de un tercio dijeron que pues se debía a una suma de las anteriores. En cuanto a por qué las mujeres embarazadas no se les hace la prueba, un tercio dijeron que pues se debe al miedo o a la desconfianza, ¿no? Posiblemente hacia el personal de salud. Otro tercio más o menos dijeron que porque desconocían el riesgo, ¿no? O sea, consideraron que el hecho de ser mujeres embarazadas no era un factor de riesgo para contraer la infección por VIH. Y otro tercio dijo que era una suma de las dos anteriores. En cuanto a el conocimiento de los beneficios de la prueba, pues muy poca gente en realidad vemos que saben para qué sirve hacerse las pruebas. Solamente un 15% dijeron que pues era para controlar la enfermedad y tener mejor calidad de vida en caso de que ya se tuviera la infección. Otro 12% dijo que para iniciar tratamiento de manera oportuna. Igual otro 12% dijo que para conocer nada más si se tiene o no la infección, y un 40% dijo que todas las anteriores, ¿no? Lo cual pues es lo ideal, ¿no? O sea, los beneficios son todas las anteriores. Entonces, respecto a que en ese estudio piloto casi el 50% de las personas de la población general dijeron que no sabían a dónde ir a hacerse la prueba. Este es un mapita que les estoy mostrando en donde están marcados con listoncitos rojos todos esos sitios en donde hay centros especializados para la atención de VIH, entre los CAPACITS y los SAIS de la Secretaría de Salud. Los CAPACITS son centros ambulatorios para la prevención y atención en SIDA e infecciones de transmisión sexual. Y los SAIS son servicios de atención integral hospitalaria. Son centros que generalmente se encuentran dentro de hospitales generales. Entonces, vean cómo a lo largo de toda la República Mexicana, pues hay una gran cantidad de estos centros especializados en la atención del VIH y de infecciones de transmisión sexual. Entonces, pues es aquí donde viene nuestro papel como personal de salud, ¿no? De indicarle a las personas a dónde pueden ir para hacerse una prueba de VIH en caso de que en nuestros centros no se haga este diagnóstico. Y bien, siguiendo con lo referente al diagnóstico,
pues el diagnóstico de VIH se basa en la detección de respuestas inmunes que se generan contra el virus o bien en la detección directa de los virus. Entonces, pues hay métodos directos, como por ejemplo el cultivo viral, que ya no suele utilizarse, pero también tenemos a la determinación serológica de antígenos virales. En particular, las pruebas que están disponibles detectan a la proteína P24. La proteína P24 es la más abundante de todo del virión y es la proteína que compone la cápside. Entonces hay una gran cantidad de esta proteína y por eso es la que se prefiere identificar al momento de hacer el diagnóstico. También se puede hacer la determinación de ácidos nucleicos, ya sea por reacción en cadena de la polimerasa o reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Por otro lado, pues los métodos indirectos detectan las respuestas inmunes que se generan contra el virus y entonces para eso se pueden utilizar pruebas de ELISA o de Western blot. Esta es una gráfica en la que les estoy mostrando, particularmente lo referente a la fase aguda. Esos 3 a 6 meses de los que les hablaba inicialmente. Y lo que estoy tratando de mostrar aquí es como qué tan rápido es posible hacer el diagnóstico de VIH. Ya decíamos, en la fase de eclipse, que es cuando todavía no vemos virus circulando, no es posible utilizar ningún método diagnóstico. Después de los 10 a 15 días, usualmente ya podemos ver carga viral medido a través de PCR o PCR en tiempo real. Después podemos ya encontrar componentes virales como la proteína P24 de las que les hablaba y más o menos 3 semanas después podemos empezar a ver algunos anticuerpos generados contra el virus. Y posteriormente, pues ya podemos encontrar ya varios componentes virales, tanto como sus respuestas inmunes. Siguiendo con esto mismo, pues aquí les estoy mostrando cuáles son esos componentes que se pueden identificar en el diagnóstico. Y en esta tablita de la derecha, les estoy mostrando cómo a lo largo de los años han estado evolucionando las pruebas de diagnóstico para el VIH. Entonces, actualmente, las pruebas de diagnóstico se clasifican como de primera a quinta generación. Entonces, lo importante de estas pruebas es que veamos cómo se ha reducido ese tiempo de ventana, ¿no? O sea, qué tan rápido podemos hacer el diagnóstico de VIH utilizando estas pruebas. Por ejemplo, desde hace varios años, la mayoría de los laboratorios están utilizando las técnicas de cuarta y quinta generación. Entonces, si vemos estas pruebas, hacen el diagnóstico de VIH a partir de las 2 semanas de que el virus se adquirió. Y también detectan no solamente antígenos como la proteína 24, sino también anticuerpos generados contra este virus. Entonces, como les decía, pues estas son las pruebas de cuarta y quinta generación que actualmente se están utilizando, es decir, son bastante buenas. Muchas de ellas están disponibles en formato de pruebas rápidas, es decir, que en aproximadamente media hora se puede tener un diagnóstico presuntivo de la infección. Y estas pruebas pueden hacerse tanto usando muestras de saliva como de sangre o incluso de sangre obtenida de los dedos. La Organización Mundial de la Salud sugiere que para hacer el diagnóstico del VIH se recomienda usar pruebas que tengan una sensibilidad del 99% y una especificidad del 98%.
Recordemos que mencionamos previamente que pues en el diagnóstico de VIH se deben de garantizar los resultados. Entonces, estas pruebas de cuarta y quinta generación cumplen con esas características. Y en esta diapositiva les estoy mostrando el algoritmo que se ha utilizado en México, que se está utilizando en México para hacer el diagnóstico de VIH. Y como muchos de nosotros sabemos, pues la NOM 010 es la que especifica todos los criterios para hacer el diagnóstico de VIH. Entonces, ¿qué nos dicen estos algoritmos? Puse aquí dos algoritmos diferentes. El de la izquierda aplica para los adultos y el de la derecha para niños recién nacidos a 18 meses. Para el caso de los adultos, de manera resumida, el algoritmo nos dice que se deben de tener dos pruebas presuntivas diferentes. Y si estas dos pruebas presuntivas salen reactivas, entonces se tiene que hacer una tercera prueba suplementaria, complementaria o confirmatoria, como se les conoce comúnmente. Entonces, como vemos, si nosotros tenemos un solo resultado reactivo de VIH, no podemos decir que la persona tiene VIH, a pesar de que la prueba que se utilizó tenga una especificidad y una sensibilidad muy alta. Se necesitan forzosamente dos pruebas presuntivas y estas pruebas presuntivas necesitan ser confirmadas. Ahora, para el caso de los recién nacidos y niños menores de 18 meses, estas pruebas presuntivas, que usualmente son, detectan antígenos o anticuerpos, no son aplicables en estos niños. ¿Por qué? Porque si se utiliza alguna que detecta anticuerpos, los anticuerpos que se estén detectando podrían ser de la madre y no precisamente generados en el bebé. Por ello, en el caso de los bebés, se requiere una prueba presuntiva, pero esta prueba presuntiva debe detectar directamente al virus. Entonces, usualmente se hace una carga viral. Pero aún así, pues esta prueba necesita ser confirmada buscando más proteínas virales o incluso repitiendo la carga viral. Entonces, les invito a revisar la NOM 010 y más particularmente los manuales que ha emitido la Secretaría de Salud o el CENSIDA para que conozcan todos cuál es el algoritmo para hacer el diagnóstico del VIH aquí en México. Y por último, y por todo lo que hemos mencionado con respecto al diagnóstico, pues la pregunta es, ¿por qué es importante hacerse pruebas de diagnóstico de VIH? Y con todo lo que hemos mencionado ya previamente, pues hay varias razones, pero algunas de las más importantes son que hay una gran proporción de personas que desconocen su estatus serológico. En México, el 30% de las personas, según estimaciones, desconocen que tienen VIH. Entonces, he estado poniendo muchísimo esta grafiquita porque creo que nos da una idea de cuál es nuestra situación en México, y ya dijimos que en México nuestra deficiencia es en el diagnóstico. Entonces, por eso es importante que se promuevan las pruebas del diagnóstico de VIH. Y eso no es todo, ¿no? Ya mencionamos previamente que no solamente en México tenemos deficiencias en el diagnóstico de VIH, sino que también el diagnóstico que se hace de manera tardía. Ahora, ¿por qué también es importante hacerse el diagnóstico de VIH? Porque si los resultados de la prueba son negativos, pues no nos debemos de quedar ahí con que es negativo, sino que es momento de seguir en caso de que ya se haga o de empezar a tomar medidas para prevenir la infección por VIH.
En este caso, pues, por ejemplo, teniendo sexo protegido, quizá disminuyendo el consumo de cualquier droga, y si se es una persona en alto riesgo de contraer VIH, entonces pues tomar profilaxis preexposición. Pero si el resultado es positivo, lo ideal es iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible, lo que nos puede llevar a que se lleve un buen seguimiento de la infección, ya mencionamos, haciendo el conteo de linfocitos TCD4 y la carga viral. Todo esto se traduce en que las personas puedan tener una buena y mejor calidad de vida. Pero por otro lado, también puede servir a que las personas, si nuestro resultado fue positivo, entonces podamos tomar medidas que eviten que podamos contagiar a otras personas. Y por último, solamente algunas diapositivas para hablarles rápidamente del tratamiento antirretroviral. Como ya dijimos, pues el ciclo de replicación del VIH tiene ciertos puntos estratégicos, y estos puntos estratégicos se han vuelto importantes para poder inhibir la replicación del virus. Entonces, actualmente existen varias clases de antirretrovirales que se clasifican en clases porque su mecanismo de acción es muy similar. Y estos antirretrovirales inhiben la replicación del VIH en diferentes puntos de su ciclo. En esta imagen solamente les estoy mostrando algunas de las clases de antirretrovirales que se han utilizado y que todavía se utilizan actualmente. Por ejemplo, tenemos a los inhibidores de la entrada, que justamente inhiben ya sea la unión de los virus con los receptores de la célula a la que va a infectar, o pueden inhibir la fusión, aunque estos ya casi no se utilizan. Los que más se utilizaron hace algunos años fueron los inhibidores análogos de nucleósidos de la transcriptasa reversa, y particularmente los inhibidores no análogos de la transcriptasa reversa. Ambos tienen como blanco a la transcriptasa reversa, es decir, inhiben este paso en el que esta enzima convierte el RNA viral en DNA viral. Otros que son relativamente nuevos son los inhibidores de integrasa, que justamente inhiben este paso en que evitan que el genoma del VIH sea integrado al genoma de la célula hospedera, y por lo tanto, pues con este paso se inhibe también la generación del reservorio. Por otro lado, también tenemos a los inhibidores de proteasa. Como dijimos, pues esta enzima promueve la maduración de los viriones. A lo largo de los años, desde 1987, que se aprobó el primer fármaco antirretroviral, a la fecha, la FDA ha aprobado alrededor de 45 fármacos. No todos ellos han estado disponibles en México, la mayoría de ellos sí, y los únicos que les dejé como ejemplos aquí son los que todavía se utilizan. Hay varios que pertenecen a las diferentes clases que tiene varios años que han estado en desuso por todos los efectos adversos que han provocado. Bueno, hablando de los antirretrovirales, pues los mejores antirretrovirales serían aquellos que tengan una alta barrera genética, que tengan una mejor potencia, que sean fáciles de tomar y que generen menores o que tengan menores efectos adversos a corto, mediano y largo plazo. ¿A qué me refiero con eso de la barrera genética y la potencia? Bueno, en esta gráfica de la izquierda, les estoy tratando de ejemplificar estas dos definiciones. La barrera genética es la cantidad de mutaciones que se requieren para que se genere resistencia a algún fármaco en particular. Entonces, entre más mutaciones se requieran, entonces la barrera genética es más alta y es mejor. O sea, ese fármaco funcionaría mejor. Por otro lado, la potencia es qué tan rápido un fármaco es capaz de suprimir la carga viral. Es decir,
de que la carga viral llegue a niveles indetectables. Clínicamente indetectable quiere decir que no se puede medir por los métodos conocidos y usualmente la mayoría de los métodos miden alrededor de 50 copias por mililitro de plasma. Entonces, todo lo que esté por debajo de eso se considera indetectable. Y entre más pequeña sea la carga viral, es mejor para la persona que tiene VIH y también la probabilidad de transmitir el virus disminuye. Entonces, actualmente en México uno de el esquema de tratamiento más utilizado es el Biktarvy. El tratamiento desde hace muchos años consiste en una mezcla de diferentes fármacos de diferentes clases con el objetivo de que un mismo esquema de tratamiento inhiba la replicación viral en diferentes puntos de su ciclo de replicación. Entonces, este fármaco se ha estado utilizando en los últimos 2 años, se llama Biktarvy, y es uno de los mejores que tenemos porque tiene una alta barrera genética, tiene una potencia muy buena, consiste en una sola tableta y todavía se están estudiando los efectos adversos a mediano, corto y largo plazo. Entonces, digamos que es el tratamiento de última generación que se está utilizando aquí en México. No es el único, hay otros esquemas, pero este es el preferido. Y bueno, el uso correcto del tratamiento antirretroviral, pues trae consigo muchísimos beneficios. Uno de ellos es que altera dramáticamente el curso natural de la infección. El objetivo es recuperar el conteo de linfocitos TCD4 y disminuir la carga viral hasta niveles indetectables, que usualmente les decía que es de menos de 50 copias, dependiendo del equipo que se utilice para medir la carga viral pueden ser 40 copias y los más nuevos miden hasta 20 copias. Por otro lado, si se usa correctamente el tratamiento antirretroviral, se reduce el riesgo de transmitir la infección. Entonces, desde hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud ha acuñado este emblema de que indetectable es igual a intransmisible. Esto quiere decir que una persona que tiene VIH está tomando tratamiento antirretroviral y mantiene cargas virales indetectables, es básicamente imposible que transmita el virus. O mejor dicho, la probabilidad de que transmita el virus es muy, muy baja. Asimismo, el tratamiento antirretroviral puede controlar al VIH por tiempos prolongados, permitiendo que una persona que vive con VIH tenga una esperanza de vida muy cercana a la de una persona que no tiene VIH. También reduce los riesgos de comorbilidades en personas que en VIH, comparado con personas que tienen VIH pero que no están tomando tratamiento antirretroviral. Uno de estos ejemplos es que puede retrasar la aparición de cánceres asociados a SIDA. Sin embargo, pues el tratamiento, como bien sabemos, no erradica el virus. Ya dijimos, hasta el momento el VIH no tiene cura. Además, se requiere adherencia estricta. Usualmente el tratamiento se debe de tomar de por vida y si no se toma correctamente, entonces pueden surgir virus resistentes. Y si surgen virus resistentes, entonces va a ser muy difícil que la carga viral en una persona alcance niveles indetectables. Y por lo tanto, pues va a ser muy difícil que se logre ese tercer 95 de alcanzar la supresión viral, no solo a nivel individual, sino a nivel poblacional. También, si no se toma correctamente el tratamiento, es frecuente que puedan aparecer virus resistentes y estos virus resistentes van a ser capaces de transmitirse a otras personas. La resistencia al tratamiento es la capacidad del VIH para replicarse aún en presencia del tratamiento antirretroviral. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de una persona que tiene VIH. Cuando esta persona se hace el diagnóstico de VIH y empieza a tomar tratamiento antirretroviral, la cantidad de virus
disminuye. Sin embargo, hay algunos virus que pueden estar ahí y ser resistentes al tratamiento antirretroviral. Mientras la persona se toma el tratamiento antirretroviral, se puede mantener la carga viral suprimida. Sin embargo, si esta persona no se toma correctamente sus medicamentos o si la combinación de los fármacos no es la adecuada y si la barrera genética de los fármacos es muy baja, entonces estos virus resistentes pueden replicar y esta persona puede tener cargas virales muy altas de virus resistentes. Pero en esta persona se dice que tiene resistencia adquirida porque adquirió la resistencia porque estaba tomando o mientras estaba tomando tratamiento antirretroviral. Con nuestros actuales esquemas de tratamiento que les mencioné que son muy buenos, la mayoría o la principal razón de por qué las personas fallan a su tratamiento es porque no se lo toman correctamente, puesto que como les mencioné, pues los esquemas de última generación que se tienen una alta potencia y tienen una barrera genética bastante alta. Entonces, esta persona que se diagnosticó con VIH empezó a tomar tratamiento antirretroviral, pero se lo empezó a tomar de manera incorrecta y luego empezaron a surgir virus resistentes, puede transmitir esos virus resistentes a otras personas que nunca hayan tomado tratamiento antirretroviral. Entonces, esta persona no solamente no solamente se infectó por VIH, sino que se infectó con un virus resistente. Y luego esta persona, sin saberlo, puesto que, como vimos, el diagnóstico en México es muy deficiente, esta persona, sin saberlo, puede andar transmitiendo el virus a otras personas y así sucesivamente. Entonces, estas personas que recibieron virus resistentes tienen resistencia transmitida. Esto se ha convertido en un grave problema de salud pública a nivel mundial, por lo tanto es de suma importancia vigilarlo. Esa es una de las principales líneas de investigación a la que nos dedicamos aquí en el CIENI. Ojalá tenga la oportunidad de mostrarles esos interesantes resultados que hemos obtenido. Y de momento esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier pregunta que surja. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A las personas que están conectadas, les recordamos que pueden realizar preguntas o comentarios a través del chat de esta plataforma o que también nos pueden hacer preguntas y comentarios desde el chat de Facebook y que les vamos a estar leyendo. Ya nos hicieron algunas preguntas antes de la última parte de la exposición donde nos comentó el tratamiento y supongo que solo para reforzar voy a leerle esta pregunta. Dice, al ser indetectable la carga viral, ¿la dosis de los antirretrovirales disminuye o se puede suspender? Muchas gracias por la pregunta. No, el tratamiento no puede ser suspendido. Como les mencioné, existen virus que están integrados al genoma de algunas células. Eso es el reservorio. Entonces, cuando se suspende el tratamiento o incluso cuando se disminuyen las dosis, estos virus que están dormidos, por decirlo así, pueden empezar a replicar y entonces estos virus pueden incluso ser ya resistentes a los antirretrovirales. Entonces, por eso mencionábamos que el tratamiento contra el VIH debe ser de por vida. No les mencioné aquí, pero algo que apoya lo que les estoy diciendo es que según estudios que se hicieron hace varios años atrás, sobre la temporalidad de qué tanto tiempo necesitaba tomar tratamiento una persona con VIH para eliminar al virus, es que una persona necesitaba tener cargas indetectables por más de 73 años.
Entonces, imagínense, eso no, o sea, la vida de una persona no alcanza para eso. Y la otra es que sabemos por muchos estudios que invariablemente, aunque las personas se tomen correctamente su tratamiento, en algún momento de la vida podrían generar virus resistentes. Lo importante aquí es que entre más tiempo se mantenga una persona con cargas virales indetectables es mejor, porque entonces, para el momento en que la persona falle al tratamiento, es decir, que el tratamiento que está tomando ya no le sea útil, aun cuando se lo tome correctamente, para cuando ya no le funcione ese tratamiento va a tener todavía una gran cantidad de opciones que podría tomar. O incluso podría haber fármacos mucho más nuevos y mucho mejores. Entonces, la respuesta es no, el tratamiento no debe suspenderse por ninguna razón. Es importante consultarlo con su médico y por otro lado tampoco se deben de disminuir las dosis. El tratamiento debe de tomarse tal cual como el médico lo indicó, ya sea a cierta hora, cierta cantidad de pastillas, con alimentos o sin alimentos. Entonces debe de tomarse tal cual como el médico lo indicó. Gracias, doctora. Tenemos, nos están viendo desde Acapulco Guerrero, desde Oaxaca, en Coahuila, en Ciudad de México, Pachuca, Morelia, Sinaloa, y están agradeciendo el tema y nos comentan que fue una excelente exposición y que todo quedó muy claro. Nos dicen felicitaciones a la doctora, realmente es mucho lo que ya se conoce sobre la transmisión e inmunopatogenia de la infección por VIH. Es lamentable que la parte de la prevención por autocuidado antes y después de adquirir la infección, porque ese es un punto clave. Muchas gracias. También nos comentan en redes sociales, nos dice, es lamentable que a veces las personas van a estudios de control prenatal y salen VIH reactivos. Mónica también nos dice, muchas veces se desconoce que las pruebas no tienen costo y en ocasiones van solo por un certificado médico y se les invita a realizarse la prueba de VIH y salen reactivas. Sí, muchísimas gracias. Un comentario que me gustaría hacer en este momento es de ese mapita que les mostré, de dónde están distribuidos los centros especializados en la atención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Es importante que la población conozca que las pruebas son gratuitas. Entonces, y el tratamiento antirretroviral es gratuito. El seguimiento, es decir, el conteo de linfocitos TCD4 y la carga viral son gratuitos. Entonces, es muy importante que la población en general conozca esto, porque muchas veces tienen la idea errónea de que ellos tienen que cubrir todos esos costos, y la verdad es que en México esto es gratuito y tenemos muy buena disponibilidad en la mayoría de los casos. Digamos que nuestro principal problema, como lo mencionamos, es que hace falta diagnóstico, ¿no? Las personas no saben que es importante hacerse un diagnóstico. Gracias, doctora. También nos dicen, las reacciones secundarias son una de las principales causas del abandono de los retrovirales. Y le felicitan por la ponencia. Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, afortunadamente, los fármacos, los esquemas de tratamiento, que como les mencionaba, es una combinación de varios fármacos, tienen cada vez menos efectos adversos. Entonces, en el pasado había muchos que tenían muchos efectos adversos y se tenían que tomar diferentes tabletas o pastillas en diferentes horarios, eran muchas,
Actualmente la mayoría de los esquemas de tratamiento consisten en una sola tableta, una sola vez al día, que usualmente no tienen interacciones con algunos medicamentos y que no tienen interacciones o contraindicaciones con alimentos. Entonces, pero es importante justamente que las personas que sean diagnosticadas con VIH sean atendidas por personal experto. Y en este caso, ese personal experto se encuentra usualmente, no exclusivamente, pero pueden encontrarlos en los Capacits y los AIS. El IMSS, el ISSSTE también tiene clínicas especializadas en atención a sus derechohabientes. Entonces es importante que todo mundo conozca estos detalles. Gracias. Tenemos la mano de Rosendo levantada. Rosendo, ¿puedes ya activar tu micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas de las patologías no infectocontagiosas que actualmente padece la sociedad, la mayoría de nuestros pacientes, son estados proinflamatorios. Estados proinflamatorios generados gran parte por estrés, ansiedad, pero también por una malnutrición. Esos estados generan sobrepeso, obesidad y con ello un estado de inmunosupresión en mayor o en menor grado, disbiosis, desequilibrios en la microbiota. Mi pregunta es, el impacto que esto tiene en un paciente con VIH para que pueda pasar al estado de SIDA, y cómo es que se aborda este tema con esos pacientes, el impacto que puede tener el manejar un paciente con una buena alimentación, una alimentación sana, y los otros estados proinflamatorios disminuirlos, si este impacto es real o el fármaco lo puede ser todo. ¿Es cuánto? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, bastante interesante. Sí. Desafortunadamente, entre más comorbilidades tenga una persona que tiene diagnóstico de VIH, pues le puede ir un poquito peor, ¿no? Con respecto a que si no tuviera. Con comorbilidades me refiero, por ejemplo, hablando de obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre muchas otras, ¿no? Incluyendo también algunas otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, es importante dar un buen seguimiento a las personas que están tomando tratamiento antirretroviral, como les mencioné. Es importantísimo que en cuanto se haga el diagnóstico se dé el tratamiento lo más pronto posible. Diferir el tratamiento solo en condiciones muy específicas. Entonces, la alimentación también tiene muchísimo que ver con qué tan buena es la calidad de vida que puede tener la persona que vive con VIH y que está tomando tratamiento antirretroviral. Entonces, importantísimo el seguimiento clínico, a acercarse con un experto, porque dependiendo de las condiciones, es importante mencionar que en el caso de VIH, la atención es personalizada. Se personaliza tanto el seguimiento que incluso un ejemplo hipotético, si se tratara a dos personas que cohabitan y ambas tienen infección por VIH, ambas van a ser tratadas de manera diferente en la clínica, ¿no? Porque el tratamiento para VIH y sobre todo el seguimiento de todas las infecciones asociadas tiene que ser diferente. Gracias, doctora. Veo otra mano levantada de Katia. Listo. Buenas tardes, Claudia. Muchas felicidades, doctora Morales. Me da mucho gusto ver cuánto se sabe ya de la infección por VIH, pero lo lamentable es que realmente, si sigue habiendo transmisión, como ya lo mencionabas, es que también hace falta la parte del autocuidado, ¿no? Hace falta esa parte. No sé, ¿qué es exactamente lo que se está trabajando ahora respecto a esta parte? O sea, yo veo que en todas las enfermedades infecciosas se requiere también
del compromiso personal de cada uno de los involucrados, ¿no? En este caso, pues el que ya tiene la infección y por otro lado, de cómo se motiva o cómo se les invita a proteger a los que están alrededor. Sí, muchísimas gracias, doctora Dakatia, un gusto verla. Definitivamente, dentro de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud, especifican que no basta con hacer un diagnóstico y con dar un seguimiento a los participantes o a las personas diagnosticadas. Es importante también hacerlos partícipes justamente de su autocuidado. En este caso, pues es importante la educación que se les dé a estas personas, ¿no? Hay que hacerlas conscientes de lo importante que es el autocuidado. Entonces, para ello hay un montón de talleres y pláticas que se suelen dar al respecto. A modo de comercial, aquí en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, como les comenté, se divide en varias áreas. Entonces, muchas de esas áreas se dedican a dar pláticas justamente de autocuidado. Entonces, todo eso lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Hay pláticas desde el cuidado de qué deben de comer las personas, qué tanto ejercicio deben de hacer, entre muchas, cómo deben de cuidar su salud mental. Entonces, eso es algo bastante importante y es importante educar a todas las personas, no solamente a las personas que viven con VIH, sino a la población en general, aunque muchas de estas pláticas y charlas están dirigidas a personas que viven con VIH. Canal del CIENI. Canal del CIENI. CIENI al día. Ah, perfecto. Muy amable, gracias. Y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Katia, doctora Claudia. También es importante recordarle a las personas que la mayoría de los que se conectan a las pláticas se atienden en primer nivel de atención y pues los promotores de salud y las promotoras juegan un papel súper importante dando la consejería y dando todas estas pláticas de educación, sobre todo en la población joven, cuando llegan igual a las escuelas con los servicios amigables y todo esto y las campañas para hacer las detecciones tempranas. Nos preguntan aquí en el chat si alguna persona se contagia con virus resistentes al tratamiento y de igual manera funcionan, ¿van a ceder los virus o qué pasa? Muchísimas gracias por la pregunta. Justamente a eso es a lo que yo me he dedicado por muchos años, a la resistencia del VIH a los antirretrovirales. Respondiendo a su pregunta, como les decía, la resistencia al tratamiento se ha convertido en un grave problema de salud pública. Es posible identificar si una persona tiene virus resistentes haciendo un estudio que se llama genotipo. Entonces, en este genotipo podemos ver genéticamente si el virus tiene resistencia a algún fármaco en particular. Esto es más fácil verlo en personas que sabemos que están tomando tratamiento antirretroviral, que se lo toman bien, pero que el tratamiento ya no les está funcionando. Entonces, mantienen cargas virales elevadas y en ellas podemos ver genéticamente si ese virus es resistente o no a los antirretrovirales. Lo que hay que hacer en estos casos es cambiarles el esquema de tratamiento. Entonces, lo importante aquí es que la persona siempre se tome bien sus medicamentos. No es lo mismo si una persona constantemente se toma mal sus medicamentos y luego hay que cambiarles el esquema y luego vuelve a fallar y luego hay que volverles a cambiar el esquema porque se le acaban las opciones.
Entonces, como les decía, en personas que están tomando tratamiento y que el tratamiento ya no les está funcionando, así se puede hacer, se puede determinar si tiene o no virus resistentes. Muchos de estos estudios, por ejemplo, la Secretaría de Salud, en este caso el CENSIDA los manda a hacer. Nosotros somos un centro de referencia para hacer esos estudios. Nutrición también los hace, somos centros certificados. Entonces, los hacemos por seguimiento clínico. Pero el problema es la resistencia transmitida. Eso que les comenté en mi última diapositiva. Cuando una persona recibe desde el inicio virus resistentes, entonces eso es un grave problema de salud pública, porque nosotros pensaríamos que una persona no tendría por qué recibir desde el inicio virus resistentes. Sin embargo, hemos visto que eso ocurre. Se reciben virus resistentes. Hacer el genotipo puede ser una opción. Sin embargo, la mayoría de los países a nivel mundial no están capacitados para cubrir tal demanda. Eso solamente lo hacen países desarrollados como Canadá, Holanda, Inglaterra. Hacen genotipos de primera vez a las personas recién diagnosticadas. En México eso no se hace de rutina. La mayoría de los países a nivel mundial no lo hacen. ¿Por qué? Porque en México, por ejemplo, al año se diagnostican alrededor de 7,000 personas. Entonces, imagínense hacer el genotipo de 17,000 personas en todo el país. La estrategia en este caso es hacer encuestas con representación nacional. Nosotros hemos hecho varias aquí en México, hemos hecho otras en otros países, y en estas encuestas con representatividad nacional, la intención es justamente ver cuál es la prevalencia de resistencia en personas recién diagnosticadas. Si la prevalencia es elevada, en este caso, la Organización Mundial de la Salud establece un 10%, superior al 10%, resistencia hacia hacia el esquema que más se utiliza. Entonces, la recomendación es cambiar los esquemas de tratamiento. De hecho, justamente las encuestas nacionales que nosotros hicimos en años atrás fueron las que contribuyeron a que en México se dejaran de utilizar unos esquemas de tratamiento particulares que se utilizaban por ahí desde el 2012 al 2018, porque demostramos que la resistencia a esos esquemas de tratamiento eran muy altas y estaban teniendo consecuencias en la población. Y por ello se hicieron estas encuestas con representatividad nacional, y eso contribuyó a modificar las políticas nacionales de salud. Entonces, los esquemas de tratamiento que actualmente se utilizan, no únicamente Biktarvy, sino otros que también se utilizan, es que la resistencia a esos fármacos es muy baja. Y como les dije, son fármacos que tienen una alta potencia, es decir, disminuyen la carga viral muy rápido, y por otro lado, son muy buenos, que la generación de resistencia es difícil. Entonces, eso es bastante bueno para la población. Como les decía, sobre todo porque en México no tenemos la capacidad para hacer los genotipos a todas las personas que se diagnostican con VIH. Usualmente se recomienda hacer el genotipo solamente a personas que están tomando tratamiento antirretroviral y que se demuestra que el tratamiento ya no les está funcionando. Entonces, es más o menos lo que se suele hacer. Muchas gracias, doctora. La última pregunta que tenemos es: ¿a dónde podemos referir a las personas que resultan reactivas a una prueba de VIH?
Muchísimas gracias. La recomendación ahí es enviarlos al Capacits más cercano o al SAI más cercano, que les decía que son centros especializados en la atención de VIH e infecciones de transmisión sexual. En estos centros no solamente verifican o terminan de hacer todo el algoritmo para dar el diagnóstico certero de VIH, sino que ahí se les inicia tratamiento, ahí se les da tratamiento gratuito, ahí se les da consejería, ahí se les dan pláticas sobre la infección por VIH. En fin, son centros bastante completos, desde donde se les cuida hasta la salud mental. Entonces, es importante referirlos a estos sitios. Desconozco dónde se encuentra la persona que hizo la pregunta, pero los invito a todos a que investiguen cuál es su Capacits o su SAI más cercano, en caso de que la persona no tenga seguridad social. Si la persona tiene seguridad social, entonces tendrán que enviarlo al IMSS o al ISSSTE o a lo que corresponda, que le corresponda. Y ya ellos son quienes los van a direccionar al sitio correcto. Pero por favor, no los guíen a las personas que ustedes diagnostiquen o que tengan una prueba presuntiva. Guíenlos hacia dónde dirigirse. ¿Por qué les menciono esto? Porque se ha visto que el abandono es otro grave problema de salud pública. Por eso es que el diagnóstico en México es tan bajo, porque muchas personas van y se hacen solamente una prueba. Y después de esa prueba, por miedo, por muchísimas razones, no vuelven a hacerse el resto de las pruebas. Entonces se esconden, básicamente, se esconden por muchos años. ¿Y en qué momento son diagnosticados? Pues usualmente son diagnosticados cuando ya están en etapa de SIDA, cuando ya llegaron a un hospital del tercer nivel de atención, por ejemplo, el INER, cancerología, cardiología y muchos otros que seguramente ustedes conocen, hasta ese momento. Y en ese momento es cuando las personas pues ya están en una etapa muy avanzada de la infección. Eso no quiere decir que no se les pueda rescatar. Hay grandes posibilidades o muchas posibilidades de rescatarlos si se les empieza a dar tratamiento antirretroviral y si se les tratan cualquier otra infección asociada. Pero pues eso reduce considerablemente su esperanza de vida y su calidad de vida. Y eso es bastante frecuente y es por eso que aquí en México el diagnóstico es muy tardío. Por eso, porque las personas o no van a hacerse la prueba o van a hacerse una prueba y después no continúan. Entonces vuelven muchos años después a la atención cuando ya la infección está bastante avanzada. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿qué debe de hacer el personal de salud en caso de un accidente biológico donde haya algún piquete con alguna jeringa? Muchísimas gracias. Aunque la probabilidad de infectarse por accidentes laborales es muy baja, sigue existiendo. Entonces, en cada centro debe de tener su propio protocolo de qué hacer en esos casos. Lo recomendable o lo que deberían de incluir esos protocolos internos que deben de estar validados en cada centro es que se les deben hacer pruebas a las personas. Si una persona tiene un accidente laboral, usualmente se les hace una prueba basal a lo más pronto posible después de haber tenido el accidente laboral. Esta prueba no es capaz de decirnos si la persona se infectó en ese momento, es solamente para saber si la persona no ya tenía la infección antes del accidente laboral. Esa es la razón. La otra es que debería de dárseles tratamiento antirretroviral lo más pronto posible. De preferencia,
los primeros 3 días después del accidente. ¿Por qué? Porque si recuerdan, mencionamos que el reservorio se establece en los primeros días de la infección. Entonces, al dar tratamiento antirretroviral a la personal de salud que tuvo un accidente laboral, es evitar que en caso de que el virus haya entrado a su cuerpo, este virus no pueda replicarse ni generar reservorio. Entonces, básicamente es lo primero que se hace en los centros. Como les decía, tiene que haber protocolos estandarizados. El personal de salud debe saber qué hacer, con quién dirigirse, a dónde le van a dar el tratamiento, a dónde le van a hacer las pruebas. Entonces, eso es bastante importante. Muchas gracias, doctora Claudia. Me parece que ya son todas las preguntas. No, aquí tenemos una más en este chat. Yo creo que ya ahora sí con esta cerramos. Y si quiere un comentario, igual para ir cerrando la sesión, nos dice, si el paciente está tomando su retroviral y ya está indetectable, tiene relaciones sexuales con una persona sin preservativo, ¿esa persona tiene que tomar PrEP? Usualmente no, pero lo más recomendable es que lo consulten con su médico. Hay ciertos criterios para otorgar PrEP. Particularmente respecto a esta pregunta, como mencionábamos, si una persona tiene carga viral indetectable, es prácticamente imposible que transmita el virus. Existe probabilidad, pero es muy baja. Entonces, es importante consultarlo con su médico, porque como les decía, existen ciertos criterios específicos para otorgarles PrEP. Lo más probable, me estoy un poco aventurando, es que no se le recomiende tomar PrEP si es que eso solamente ocurrió una vez y si la persona se mantiene con cargas virales indetectables. Bueno, muchísimas gracias, doctora Claudia. Le comentaba si quiere hacer alguna otra aclaración antes de que cerremos con la sesión. Le agradecemos mucho que haya participado con nosotros en este seminario. Ojalá pueda volver a estar. Nos están viendo, como le comentaba, de muchos estados de la República. Y tenemos participantes aquí todavía en la Liga de Telmex y aparte en Facebook, en Insabia Educación. Entonces, si quiere ir cerrando la sesión. Muchísimas gracias. A mí no me queda más que agradecerles por haberme invitado a dar esta plática. Espero que les sea útil y espero que me vuelvan a invitar para hablar de otros proyectos que llevamos a cabo aquí en el centro de investigación en el que trabajo. Como les dije, estoy muy orgullosa de trabajar aquí. Entonces, pues no me resta más que agradecerles infinitamente por la invitación. No, muchas gracias a usted y claro que está invitada para otra sesión en cualquiera de los seminarios. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. A las personas que nos están preguntando por la evaluación y cómo pueden obtener su constancia, les voy a compartir pantalla rápido. Ya les puse en el chat la página para ingresar a la plataforma. Yo ya tengo una cuenta, entonces voy a ir directo a la página para iniciar sesión. Si ustedes no tienen una cuenta todavía, tienen que crear una. Aquí les da la posibilidad de crear una cuenta aquí. Como les decía, yo ya tengo la mía, entonces solamente coloco mi correo electrónico y mi contraseña. Aquí les va a aparecer luego esta otra pantalla que es mi CIESAVI, donde aparecen mis datos personales, datos laborales, ajustes. La plataforma estuvo en mantenimiento durante... a ver, esperen, porque hay alguien haciendo anotaciones. A ver. Entonces, les decía que la plataforma estuvo en
Estuvo en mantenimiento en febrero, pero ya pueden ingresar nuevamente. Entonces les va a pedir que actualicen sus datos personales si no han ingresado desde febrero. Entonces aquí ya nada más le damos continuar. Mi internet está un poco lento. Igual hemos estado recibiendo algunos mensajes de que les aparece error 504 o algo así. Entonces a veces hay mucho flujo de personal intentando entrar al mismo tiempo a la página y por eso puede aparecerles ese error. Pero solo es cuestión de esperar a que se restablezca el servidor y ya pueden continuar con sus cursos. Cuando ingresan van a aparecerles estas categorías: cursos virtuales, seminarios, cursos vinculados y estos otros. Ahorita para la evaluación de hoy, por ejemplo, ahorita me pasó lo del error, debe de haber mucha gente conectada. Pero bueno, ahí en esta sección, en seminarios, van a desplegar todos los seminarios que tenemos disponibles. Como ya saben, son 11 seminarios. Y pueden realizar los cursos de manera sincrónica en el tiempo que ustedes lo deseen. Aquí están todos los seminarios. El de hoy fue el de APS y más bienestar. Entonces, cuando ingresen aquí, ya les va a aparecer la sesión del día de hoy y también les invito a que consulten los demás seminarios. El día de mañana tenemos el seminario de COVID, es igual a las 4 de la tarde, entonces mañana se va a hablar sobre el tratamiento con Paxlovid. Entonces, aquí les dejo la página para el link para ingresar a la plataforma y si tienen algún problema para recuperar su contraseña o para iniciar sesión, nos pueden escribir a través de las redes sociales de Insabi Educación o también ya está disponible el número de WhatsApp. Ahorita se los pongo aquí en el chat también y eso sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias a las personas que se conectaron y cualquier duda nos contactan a través de las redes sociales o por WhatsApp. Gracias.